Chicos, buenos días, ¿cómo están? Pues espero que muy bien, ¿verdad? Vamos aquí a iniciar con los videos en los cuales vamos a empezar los temas que corresponden al área de español. Recuerden que también español es una de las partes importantes en los exámenes de admisión para ingresar a cualquiera de las universidades de la zona o fuera del estado. Entonces vamos a empezar con todo lo que conlleva el manejar lo que es una buena acentuación, una buena redacción, saber cómo se deben estructurar los textos, cuál es la estructura gramatical de cada uno, cómo se forma una oración, cuál es la función que tiene cada una de esas palabras clave dentro de la estructura de un texto, en fin, todo aquello que en conjunto pues nos va a dar un poco de conocimiento, y nada más tenemos que retomar un poquito aquello que ya conocemos, que hemos manejado pues desde primaria. Vamos a empezar primero. El primer tema que nos marca son las estructuras gramaticales. ¿Qué cosas son las estructuras gramaticales? Bueno, las estructuras gramaticales es la manera en que se va a estructurar o se va a conformar ya sea un enunciado, una oración o un párrafo. Esa es estructura gramatical. ¿Cómo lo vamos a presentar? Bueno, recuerden ustedes siempre que dentro del español la unidad básica de comunicación es el enunciado. El enunciado únicamente es una idea que no contiene verbo. Por el contrario, la oración ya contiene un verbo, el cual nos está indicando la acción que realiza el sujeto. Eso es la estructura gramatical. Esto posteriormente lo vamos a ir definiendo más adelante cuando lleguemos a los temas de el verbo, la oración, los sustantivos, los adjetivos, en fin, todo aquello que tiene que ver con esta materia. El siguiente tema, o en sí el que da pues parte al inicio, son los verbos. ¿Qué cosas son los verbos? Vamos a anotar por acá, ¿vale? Los verbos son aquellas palabras que nos indican una acción que realiza el sujeto. Los verbos pueden tener diferentes maneras de ser presentados. De acuerdo a ello, hay ciertas bases o estructuras para identificarlos. Entonces recuerden, el verbo es la palabra que denota una acción realizada por el sujeto. Dentro de los verbos está lo que es la perífrasis verbal. ¿Qué cosa es la perífrasis verbal? Bueno, la perífrasis es la unión de dos verbos, dos o más verbos. Generalmente encontramos dos, pero pueden ser más. Uno que es el verbo auxiliar, que se conjuga, y otro que es el verbo principal, que puede ir con tres modos del verbo, que es el infinitivo, el participio pasado y el gerundio. Eso es la perífrasis verbal. Ahora, ¿cómo vamos a reconocerlo? Bueno, recuerden ustedes siempre, vamos a escribir por acá, perífrasis verbal. Dijimos que puede ser de tres tipos la perífrasis. La primera va a ser perífrasis de infinitivo, la perífrasis de participio pasado y por último la perífrasis de gerundio. Entonces dijimos que la estructura principal de la perífrasis es la siguiente. Tenemos el verbo auxiliar, que es el que se conjuga, más el verbo principal, que puede ir en cualquiera de los modos.
Los modos van a ser el infinitivo, el participio pasado y el gerundio. ¿Cómo vamos a identificar cada uno de esos modos del verbo? El infinitivo siempre va a tener las terminaciones ar, er, ir. El participio pasado, hay que recordar que la terminación se realiza de acuerdo a que si es verbo regular o si es verbo irregular. Si hablamos de que es un verbo regular, entonces la terminación va a ser ado, ido. Y si es verbo irregular, la terminación va a ser to, so y cho. Y vamos por último con el gerundio. El gerundio va a tener las terminaciones ando, coma y endo. Entonces regresamos aquí a lo que es la perífrasis. Si es en infinitivo, entre el verbo auxiliar, que va a ser el que se conjuga, y el verbo principal, hay que poner una conjunción o una preposición que va a ser las veces de nexo. Por ejemplo, voy a poner inicialmente un ejemplo de perífrasis de infinitivo. Nosotros vamos a ir de vacaciones. Aquí checamos, vean ustedes, aquí tenemos el verbo vamos a ir. Aquí se encuentra la perífrasis. Tiene acá como nexo una preposición, que en este caso es a. Al tener nexo, entonces vamos a decir que estamos hablando de una perífrasis de infinitivo. Acá tenemos el verbo que es ir. Acá está la terminación, es la perífrasis en infinitivo. Otro ejemplo, la niña irá a pasear a la montaña. Ok, entonces acá identificamos el verbo que es irá a pasear. Aquí está la perífrasis, aquí está el nexo, acá tenemos el verbo auxiliar que es el que se conjuga, que es irá, y pasear, que es el verbo principal en infinitivo, la terminación ar. Ese sería el ejemplo de la perífrasis en infinitivo. Vamos a hacer uno donde la perífrasis sea con participio pasado. Obviamente, si es con participio pasado, no va a llevar nexo, no va a llevar preposición o conjunción intermedia que haga la unión de esos verbos. Por ejemplo, vamos a decir uno con nado. Aquí, Jorge ha caminado toda la tarde. Identificamos los verbos, aquí tenemos ha y caminado. Aquí está la perífrasis, ha caminado, y vemos que entre los dos verbos, tanto en el verbo auxiliar como en el verbo principal, pues no se encuentra ningún nexo que los una. Y la terminación del verbo principal es ado, que corresponde a un participio pasado. Vamos a hacer otro ejemplo. Pedro hubo impreso toda la guía de estudio. Localizamos los verbos y aquí vemos que es hubo impreso. Entre ellos no hay nexo, obviamente, porque estamos hablando de una perífrasis de participio pasado. Aquí está el verbo auxiliar, que es el que se conjuga, que es hubo, y el verbo principal, que está en participio pasado con la terminación so, porque estamos hablando de que imprimir es un verbo irregular. Entonces aquí están los dos ejemplos. Vamos a hacer el tercer ejemplo con
la perífrasis de gerundio. Obviamente el verbo que es el principal va a tener la terminación ando o yendo. Laura estuvo corriendo por el parque. Localizamos los verbos, que es estuvo corriendo, vemos que tampoco hay nexo que los una, y el verbo principal termina en yendo, que corresponde al gerundio. Entonces estamos hablando que aquí es la perífrasis de gerundio. Otro ejemplo: los niños van caminando por toda la acera. Localizamos los verbos y aquí tenemos van caminando, no tenemos nexo que una a esos verbos, y el verbo principal tiene la terminación ando, que corresponde al gerundio. Entonces aquí tenemos obviamente una perífrasis de gerundio. Son los tres tipos entonces de perífrasis verbal que podemos encontrar. Recuerden, perífrasis verbal, ¿qué cosa es? Bueno, pues es la unión o es la estructura en la cual dos o más verbos se unen para dar una idea, para formar una oración principal. Obviamente que la estructura va a ser siempre un verbo auxiliar, que es el que se va a conjugar. Si hablamos de perífrasis de infinitivo, va a haber un nexo que va a ser una preposición o una conjunción. Si es perífrasis de participio pasado o perífrasis de gerundio, no hay ese nexo. Y después va un verbo principal, que es el que tiene la terminación. Si es en infinitivo, tendrá la terminación el verbo en ar, ir. Si es de participio pasado, si es verbo regular, tiene la terminación ado, ido. Y si es verbo irregular, to, so y cho. Aquí vamos a decir que los verbos regulares siempre son aquellos que al conjugarse no cambia su raíz o su lexema. Los irregulares son aquellos que al conjugar van a cambiar totalmente su lexema, no se mantiene la raíz como tal. Y por último tenemos la perífrasis de gerundio con las terminaciones ando y endo. Vamos a poner aquí un ejemplo para que vean cuántos casos podemos encontrar en algún texto, ¿no? Algún pequeño parrafito. Vamos a poner acá. Lo voy a escribir, voy a borrar esto. Y el ejemplo dice así. Dice, estoy a punto de acabar mis deberes y voy a leer un rato. Después tengo que ir a clase de español. Suelo acudir dos veces
por semana a la escuela. Llevo estudiando en esa institución tres años. Me gusta mucho mi clase y tengo entendido que es una de las mejores de la zona. Punto final. Bueno, miren, aquí dentro de la estructura de este texto tenemos varios casos de perífrasis. Voy a ir marcando y ahí les pongo un numerito abajo y determinamos cuál de los tres corresponde a cada una. Aquí hay una que es: estoy a punto de acabar mis deberes y voy a leer un rato. Después tengo que ir a clase de español. Suelo acudir 2 veces por semana a la escuela. Llevo estudiando en esa institución 3 años. Me gusta mucho mi clase y tengo entendido que es una de las mejores de la zona. Bueno, vamos a poner aquí número 1, así como las fui marcando, número 2, número 3, está el 4, 5 y número 6. Bueno, vemos entonces que tenemos 6 casos de perífrasis en este párrafo. El primero, o el primer caso, dice: estoy a punto de acabar. El verbo principal termina en ar, entonces va a ser una perífrasis de infinitivo. Recuerden que debe ser las terminaciones ar, er, ir. Después dice: voy a leer, termina también en infinitivo. La 2 también es perífrasis de infinitivo. La número 3 dice: tengo que ir, vuelve a ser de infinitivo. La número 4 dice: suelo acudir. Ahí vemos que también es de infinitivo. La 5 dice: llevo estudiando, la terminación ando, va a ser de gerundio. Y por último, el 6 dice: tengo entendido, la terminación ido, que corresponde al participio pasado. Ahí tenemos, así nos van a poner, o así ustedes van a tener que identificar dentro de algún pequeño texto que venga. Vienen marcados algunas oraciones, alguna parte de la oración, y tendrán que decir qué tipo de perífrasis se lleva a cabo en cada uno de ellos. Después de esto vamos a
a seguir con el verbo, pero vamos a ver la conjugación del verbo, cómo se conjuga el verbo. Recuerden ustedes que las conjugaciones del verbo significa determinar cómo se estructura cada uno de los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos y cuáles son los modos en los cuales nosotros podemos conjugar? Bueno, tenemos tres modos. El modo que generalmente nosotros utilizamos es el modo indicativo. Tenemos el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo que nosotros manejamos, que es el modo indicativo, tiene 5 tiempos simples y 5 tiempos compuestos. ¿Cuáles son los tiempos simples? Bueno, los tiempos simples son aquellos en donde el verbo se conjuga y es un solo verbo, no hay más. Los tiempos compuestos son donde hay un verbo, que en este caso es el verbo haber, que es el que se conjuga, y tenemos el verbo principal con la terminación de infinitivo. Los tiempos simples son el presente, pasado, futuro, copretérito y pospretérito. El tiempo simple, ¿qué nos indica? Bueno, el tiempo simple nos indica una acción que estamos realizando en este momento. El pretérito o pasado es una acción que ya se realizó. El tiempo futuro nos habla de una acción que apenas se va a llevar a cabo o se va a realizar. El copretérito es aquella acción o aquella actividad que se realizó pero que nunca se concluyó. Y el pospretérito es la conjugación de un verbo cuya acción nunca se concretó, nunca se llevó a cabo. Hubo la posibilidad, pero nunca se concretó. Los tiempos compuestos pues van a ser el antepresente, antepasado, antefuturo, antecopretérito y antepospretérito. Vamos a ir viendo aquí las reglas para ir conjugando. Voy a escribir por acá. Es el modo indicativo. El primer tiempo es el presente. Recuerden que los pronombres personales que nosotros utilizamos para hacer la conjugación son primera persona, segunda persona y tercera persona. Tanto la primera, segunda o tercera persona corresponden al singular como al plural. Si hablamos de la primera persona en singular es yo, o sea, yo. Si es en plural es nosotros, ya se une más. Si hablamos de la segunda persona en singular es tú, en plural sería ustedes. Y la tercera persona en singular sería él, y en plural ellos o ellas, que puede ser también el femenino. Vamos a escribirlos por acá. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Aquí también vamos a manejar una parte importante que es la acentuación del verbo, en qué tiempos debe llevar forzosamente el acento ortográfico, o sea, el acento que se escribe. Vamos a conjugar el verbo, el verbo subir. Empezamos. En presente, yo subo, tú subes, él sube, nosotros subimos, ustedes suben y ellos suben. Como pueden ver, aquí no llevan ningún acento en ninguna de las personas. El verbo es conjugación normal. Vamos al tiempo pretérito o pasado. Vamos a escribir acá. Yo, tú, él, nosotros, ustedes
tiempo pretérito, como mencionamos, es una acción que ya se realizó, una acción que llevamos a cabo y que terminó en ese momento, nunca se prolongó, ahí finalizó. Con el verbo, vamos a seguir con el verbo subir. En pasado, yo subí, aquí lleva acento. Voy a ir encerrando, por favor, para que vayan viendo. Tú subiste, no lleva acento. Él subió, aquí lleva también acento. Voy a ir encerrando los tiempos en los cuales las personas donde hay que acentuar. Nosotros subimos, ustedes subieron y ellos subieron. Entonces recuerden que en el pretérito o pasado solamente se van a acentuar los verbos para yo y para él. Acento obviamente va en la vocal. Vamos al futuro. Futuro, recuerden la acción que vamos a realizar o a llevar a cabo. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. En futuro el verbo subir es yo subiré, acento en la última vocal. Tú subirás, acento también en la A. Él subirá, acentuamos también. Nosotros subiremos, no lleva acento. Ustedes subirán, acento en esta A. Y ellos subirán. Ahí tenemos que en el futuro se acentúan todas las personas menos nosotros. Vamos con el copretérito, que dijimos que es el tiempo de una acción que se realizó y que nunca se concluyó, que quedó así como que en realización y que nunca tuvo fin. Vamos a poner por acá, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Copretérito va a ser con la terminación aba o ia, dependiendo del tipo de verbo que sea. Suponemos si es con subir es yo subía. Si es un verbo como pintar, sería yo pintaba. Entonces recuerden, aquí voy a anotar, el copretérito va a tener las terminaciones aba o ia. Si acaba en ia, lleva acento. Si acaba en aba, obviamente nos acentúa. Entonces es yo subía, acento en la i. Tú subías, él subía, nosotros subíamos, ellos, ustedes subían, ellos subían. Acá se acentúan todos. Y el último tiempo simple, que es el pospretérito, ponemos los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. En pospretérito yo subiría, acento en la, tú subirías, él subiría, nosotros subiríamos, ustedes y ellos subirían. Entonces aquí tenemos los 5 tiempos que son simples y tenemos encerrados aquellos casos donde lleva acento ortográfico, ¿sí?
Entonces, tenemos que ver ahora los tiempos que son compuestos. Los tiempos compuestos son aquellos donde vamos a tomar un verbo como auxiliar, que va a ser el que se va a conjugar, y el otro tiempo va a ir con alguna terminación. Los tiempos compuestos se forman con el antepresente, antepretérito o antepasado, antefuturo, antecopretérito y antepospretérito. Vamos a poner por acá. Voy a borrar nada más acá el verbo, lo podemos hacer con otro verbo, no sé. El verbo cantar igual. Vamos. Y vamos poniendo por acá. Son, primero, el tiempo ante, presente. Tenemos por acá el ante, pretérito, el antefuturo. Tenemos el ante copretérito y por acá el ante pospretérito. En todos los tiempos que son compuestos, dijimos que hay un verbo auxiliar que es el que se va a conjugar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Es el verbo haber. Lo anoto por acá. Este es el verbo que ustedes van a tener que conjugar como si fuera en tiempo simple. Y le agregamos el participio pasado del verbo. Suponemos, vamos a conjugar el verbo haber como si fuera presente. Entonces sería yo, he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes y ellos han. Y le agregamos el verbo, vamos a decir el verbo cantar en participio pasado. Participio pasado es la terminación, como mencionamos, ado, ido, dos, ocho, dependiendo del verbo. Cantar es un verbo regular, entonces va a ser acá cantado. Entonces sería yo he cantado. Chequen, aquí está la terminación en participio pasado. Tú has cantado. Él ha cantado, nosotros hemos cantado, ustedes y ellos han cantado. Aquí está el antepresente. Vamos con el antepretérito, donde hay que conjugar el verbo auxiliar, que es haber. En pretérito es en pasado yo, hube, tú, hubiste, él hubo, nosotros hubimos, ustedes y ellos hubieron. Y le agregamos a todos el participio pasado, que es cantado. Yo hube cantado, tú hubiste cantado, él hubo cantado y nosotros hubimos cantado, y finalmente ustedes y ellos hubieron cantado y cantado. Para el antefuturo hay que conjugar el verbo auxiliar, el verbo haber, en futuro y agregarle el participio pasado del verbo principal. Vamos a decir en futuro el verbo haber, yo habré, acento aquí en la E, tú habrás, él habrá, nosotros habremos, ustedes habrán y ellos habrán. Todos con el participio que es cantado. 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 Ustedes y ellos habrán cantado.
Vamos al antecopretérito. Hay que conjugar el verbo auxiliar, que es haber, en antecopretérito. Sería yo, había, acento en la I, tú, habías, él, había, nosotros, habíamos, ustedes y ellos, habían. Y le agregamos, obviamente, el participio pasado, que es cantado, a todas las conjugaciones. Vamos a poner por acá. Ahí tenemos. Y por último, el antepospretérito, tenemos que conjugar el verbo auxiliar, que es haber. En pospretérito sería yo, habría, acá, acento en la I, tú, habrías, él habría, nosotros habríamos, ustedes y ellos habrían. Y agregamos acá el participio pasado, que va a ser cantado. Y habrían cantado ustedes y ellos. Estos son los 5 tiempos compuestos. Entonces recuerden, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los 5 tiempos simples se conjuga, el verbo normal. En los tiempos compuestos se toma como auxiliar el verbo haber, que es el que se va a conjugar totalmente. Y ya el verbo principal únicamente lo vamos a utilizar en participio pasado. El participio pasado, ¿cómo lo vamos a formar? Bueno, volvemos a recordar, si es verbo regular, el que no cambia su estructura, tiene la terminación ado, ido. Si es verbo irregular, que es el que cambia su estructura o su raíz, las terminaciones van a ser to, so y cho. Vamos a hacer por acá unas oraciones en las cuales nos den alguna indicación del tiempo en que tengamos que modificar la oración que nos están dando. Vamos a borrar por acá. La oración que nos dan es la siguiente. Las niñas corren por el patio de la escuela. Aquí nos piden que esa oración que nos dieron la pasemos al tiempo. Vamos a poner por acá. Ante futuro. Vamos a cambiar únicamente el tiempo del verbo, pero se va a mantener la sintaxis de la oración. Dice, las niñas corren por el patio de la escuela. Si dice corren, estamos hablando de que es tiempo presente. Hay que pasarla ante futuro. Entonces vamos a decir aquí que es las niñas, eso no cambia. Si es ante, quiere decir que se va a conjugar el verbo auxiliar en futuro. Entonces será las niñas habrán, el tiempo principal es, el verbo principal, es correr. Lo conjugamos y lo pasamos a participio pasado, que será corrido, y mantenemos el resto de la oración por el patio de
la escuela. Lo único que hicimos fue cambiar el tiempo de la acción, pero lo que es el sujeto y las condiciones en las cuales se realizó la actividad siguen intactas. Vamos a poner otro. Dice, los perros ladraron toda la tarde. Y nos piden que lo pasemos a tiempo pospretérito. Ok. El verbo es ladraron, chequen, que es en la original. Los perros ladraron toda la tarde. Nos piden que esa oración la transportemos o la hagamos en tiempo pospretérito. El tiempo pospretérito pues es un tiempo simple en el cual no requerimos tomar el verbo haber como auxiliar. Entonces únicamente el verbo principal, que es ladraron, lo voy a pasar a pospretérito. El pospretérito, recuerden que es con la terminación iría, entonces sería los perros, vamos a poner acá, los perros ladrarían, acento en la i, ladrarían toda la tarde. Ponemos otro, que es el niño responde los ejercicios de la tarea. Y nos piden pasarla a tiempo ante pretérito. Localizamos el verbo, que es responde, que vemos que está en presente, y nos pide pasarla a antepretérito. Antepretérito ya es un tiempo compuesto en el cual el verbo que vamos a conjugar va a ser el verbo haber en pretérito. Entonces va a ser el niño antepretérito hubo, porque es pasado, y ahora el participio pasado de responder, que es respondido. Acá está la terminación ido. El niño hubo respondido los ejercicios de la tarea. Vamos a poner aquí otra donde nos den el tiempo compuesto y tengamos que pasarlo a otro tiempo simple. Digamos, los maestros han enseñado los ejercicios del libro. Y nos piden que lo pasemos al tiempo copretérito. Entonces ya tenemos ahí un tiempo compuesto. Vemos que han enseñado ese tiempo compuesto donde se está conjugando el verbo haber, que es el verbo auxiliar, y el verbo principal, que es enseñar, está en participio pasado. Nos piden que pasemos esa oración a copretérito, entonces va a desaparecer el verbo auxiliar y únicamente el verbo principal, que es enseñado, hay que pasarlo al tiempo copretérito. Entonces va a ser los maestros. Recuerden que el copretérito se forma con la terminación ia o la terminación ama. Los maestros enseñaban, hasta la terminación, los ejercicios del libro. Y ahí tenemos la oración.
Entonces, como pueden ver, los tiempos verbales de indicativos se pueden prestar a jugar con ellos, a cambiar la situación, la actividad que realiza el sujeto, cambiarla de tiempo. Podemos pasar de tiempo simple a otro simple, o bien a un tiempo compuesto, de tiempo compuesto a un tiempo simple. Eso no es problema, únicamente hay que seguir la regla, recordando que en los tiempos simples, en el modo indicativo, para conjugarlo solamente es un verbo, el verbo principal que se conjuga. Y en los tiempos compuestos, el verbo auxiliar es el verbo haber, que es el que nosotros vamos a conjugar, y se le va a agregar el verbo principal en participio pasado. Esa es la conjugación que nosotros generalmente utilizamos. Bueno, espero que este primer video, pues empecemos como que a abrir así para todos los conocimientos que ustedes ya tienen y irlos reafirmando poco a poco, ¿va? Cuídense mucho, estamos en contacto.